Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Listos? Dice la palabra del Señor así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oramos. Padre, muchas gracias por permitir, Señor, que estemos reunidos en este lugar, por permitir que adoremos juntos, por permitirnos escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que uses estos minutos para hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a estar firmes en la fe, mientras seguimos avanzando, Padre, en nuestro caminar cristiano. Usa este tema, Padre, sobre padres e hijos, para que podamos tener sabiduría en el nada fácil tema de la crianza de los hijos, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Relaciones saludables entre padres e hijos. Con mi esposa tenemos 19 años casados. Hemos estado en este negocio de la crianza de los hijos, entre comillas, por 18 años y un poco. Tenemos 4 hijos, las gemelas de 18, Jerusalén de 16, Max de 13. Y después de 18 años en el trabajo de la crianza, pues me toca reconocer, hermanos, que es muy difícil. Es un tema en el que seguimos aprendiendo con mi esposa y nos falta mucho por mejorar. Sin embargo, hemos echado mano de principios bíblicos y nos hemos dado cuenta, hermanos, que definitivamente nos han ayudado mucho el criar a nuestros hijos de acuerdo a como las Escrituras mandan. Y hoy veremos algunas de esas cosas, hermano, tocaremos algunas de esas cosas el día de hoy. Hay que aclarar que no existen los profesionales en la crianza de los hijos, porque los niños no son un artículo o no son artículos que uno puede hacer en una serie, en una fábrica. Para poder hacer funcionar a nuestros hijos no tienen un botón de encendido o de apagado o donde uno los programe, como a veces uno puede programar un objeto para que tenga cierta conducta, que sea de cierta manera. Son pecadores, son seres humanos imperfectos que van a necesitar de nuestro amor, van a necesitar también de nuestra disciplina, y en ese proceso vamos a tener aciertos, ¿sí? Pero también vamos a tener errores y horrores. Así que, hermanos, espero que este tema sea de edificación. Es el último tema sobre la familia en esta serie de temas que hemos estado viendo sobre la esposa, el esposo, y ahora nos toca hablar entonces sobre padres e hijos. Vamos a ver este bosquejo, hermanos, el día de hoy. Verso 1 al 4. Y lo vamos a ver de la siguiente forma.
Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver en primer lugar que obedecer a los padres es justo. Hijos, pongan atención. Punto 1, obedecer a los padres es justo. Verso 1. En nuestro segundo punto vamos a ver que honrar a los padres es necesario. Verso 2 y 3. Y por último, vamos a ver que amar y disciplinar a los hijos es un deber, y este es para los padres, ese último punto. Los primeros dos para los hijos. Vamos a ver el primero, hermanos, donde estaremos hablando sobre obedecer a los padres es justo. Leemos una vez más el verso 1, Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La primera palabra que aparece ahí, hijos, podría ser tecna o tecnón, a veces esas palabras tienen variantes. No se refiere en sí necesariamente a los niños pequeños, sino que se refiere a la descendencia en general, ¿no? Los hijos, los que son los descendientes de los padres, los hijos en general. También es bueno aclarar que la palabra hijos no es específicamente o exclusivamente, mejor dicho, para los varones. Ahí la palabra hijos, repito, se está refiriendo a la descendencia, por lo tanto incluye las hijas. ¿Okay? Se refiere a hijos e hijas por igual, ambos sexos. El mandamiento es para todos nuestros descendientes, sean del sexo que sean, hombres o mujeres. Y también hay que aclarar que se dirige a hijos que viven bajo el techo de sus padres en dependencia de estos. Los hijos son vistos en la Biblia, hermanos, como una herencia, como un regalo de parte de Dios para las familias. Son la generación futura. Dios tiene mucho interés en la generación futura. Porque la generación futura, hermanos, obviamente son los próximos padres y líderes y pastores y personas de bien en la sociedad del futuro. Entonces la sociedad debe de cuidar mucho la generación que viene, y el mandato de parte de Dios a los padres es este, ¿verdad? Padres, cuiden a sus hijos, inviertan todo el tiempo que necesiten en la generación que viene. Un proverbio chino dice, una generación planta los árboles y la siguiente recibe la sombra. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que muchas veces en el difícil trabajo de la crianza de los hijos, para poder ver florecer a nuestros hijos y llegar a ser todo lo que nosotros quisiéramos que lleguen a ser, nos va a costar. Y posiblemente no veamos resultados inmediatamente. Porque de la misma forma que alguien planta un árbol hoy, pero ese árbol va a dar sombra en 100 años, no ve los resultados inmediatamente. Pero hay una generación del futuro que se va a beneficiar por ese trabajo que tú estás haciendo en este momento. El trabajo de la crianza que tú estás haciendo en este momento, tarde o temprano va a rendir buen fruto, si lo haces bien. Nos costará sudor, lágrimas e incluso sangre en algunas oportunidades lidiar con los hijos, especialmente si son difíciles, porque hay de hijos a hijos, no todos los hijos son iguales. Repito, los hijos no son artículos producidos en serie por una fábrica, son seres humanos con defectos, unos más que otros. Mire lo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el tema pasado vimos que Efesios 5:31, Pablo le dice a los hijos en esa edad de casarse, les dice, dejen a su padre y a su madre, únanse a su mujer y sean una sola carne. Pero acá, obviamente, no está hablando en ese contexto de ya haberte ido y ahora obedecer en todo lo que papi y mami dicen. No está en ese contexto. ¿Por qué? Porque sabemos que eso crearía conflictos en el matrimonio, ¿no? Toda persona que se casa y que ya casado o casada quiere hacer todo lo que papi o mami dicen, le causará conflictos con su cónyuge. Oye, pero ¿por qué haces todo lo que tu mami dice y no me consultas a mí? Entonces aclaremos que
obedeced a vuestros padres está entonces en el contexto de estar en casa, de ser dependientes y de vivir de alguna manera en el hogar. Quizás no dependiente al 100%, porque quizás ya trabajas, pero todavía vives en la casa y la casa no es tuya y en la casa hay reglas. Y por tanto, aunque trabajes y ya tengas más de 18 años, debes de obedecer a tus padres porque vives en casa. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Escuche, porque esto es justo. No dice Pablo, miren, lo que pasa es que se han hecho estudios, se han realizado encuestas, hemos llegado a la conclusión que en base a ciertas estadísticas, en base a lo que los psicólogos han observado, los pedagogos en el desarrollo de los niños, hemos llegado a la conclusión que es justo obedecer a los padres. Por eso, no. ¿Por qué es justo? Porque el Señor lo demanda, por eso es justo. Porque esto es lo justo. ¿Por qué? Porque Dios lo pide. Pregunta, ¿por qué todo lo que Dios pide, aunque no nos guste, o no sintamos hacerlo, o no querramos hacerlo, por qué todo lo que Dios pide es justo? Porque la naturaleza de Dios es la justicia. En su carácter está la justicia. Dios no nos puede pedir algo que no sea lo justo. Entonces, esta sola declaración de que es porque Dios lo pide, el que es justo, hace, hermanos, que eso sea correcto. No tanto porque los hijos sientan o quieran o no quieran, sino porque el Señor lo demanda. En general, en este punto, lo que vemos, hermanos, es, hijos, que obedecer a los padres es justo. Punto número 2. Honrar a los padres es necesario. Honrar a los padres es necesario. Lea conmigo el verso 2 y 3. Dice así, hermanos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que vemos ahí es honra a tu padre y a tu madre. En el verso anterior el mandato era obedeced. En este verso el mandato es honrar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, obedecer tiene que ver con acción. Es decir, hacer lo que los padres están mandando, seguir las instrucciones que los padres están dando. Mientras que honra tiene que ver con la actitud, en cómo tú estás haciendo las cosas. Y aquí quiero que pongan atención, muchachos, jóvenes, porque escuchen, se puede obedecer a los padres sin honrar a los padres. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede cuando tú estás haciendo las cosas que tus padres te están pidiendo que hagas, pero las estás haciendo con una mala actitud. Esa obediencia, aunque es obediencia, no es una obediencia agradable a Dios. Porque si tus padres te mandan a hacer algo y tú lo estás haciendo con enojo, con murmuración, con conflicto en tu corazón, en contra de tus padres, por lo que te mandaron a hacer, tus padres te ven haciendo las cosas y uno no conoce el corazón, pero Dios sí conoce el corazón. Y Dios sabe que aunque tus padres piensen que tú les estás honrando porque estás haciendo lo que les mandaste hacer, lo que te mandaron a hacer, Dios sabe que no lo estás honrando, porque Dios sabe que estás murmurando en tu corazón en contra de tus padres. Esa es una obediencia, muchachos, sin honra. Y tengan mucho cuidado, muchachos, porque la Biblia dice que el enojo está en el corazón del muchacho. Es decir, los hijos, los jóvenes, lidian hasta cierto punto en su corazón con una cierta molestia, con un cierto aburrimiento por la vida, con una actitud negativa ante las instrucciones de los padres. Son pecadores, son seres humanos caídos, y entonces es muy probable que la reacción de parte de ustedes como hijos a lo que uno les está pidiendo hacer sea de enojo. Usted no me va a dejar mentir, ¿no? Los hijos a veces pueden torcerte los ojos, tronarte la boca, zapatear cuando se van. Les acabas de mandar a hacer algo y se van zapateando, casi te rompen el piso.
Hay hijos que asumen actitudes muy pesadas cuando se les manda a hacer algo. Eso, padres, esa actitud pesada que nuestros hijos toman cuando les mandamos a hacer algo, ponen a prueba muchas cosas en nosotros como padres. Porque, por un lado, al ver eso, uno puede ser muy dominante y reaccionar de una manera que uno los ponga en su lugar de una manera muy pesada, ¿no? Le mandas a hacer algo, se va murmurando y en ese momento, si tú no tienes dominio propio y eres una persona de un carácter muy estricto, ¿qué pasa? En ese momento te enciendes, ¿no? A ver, regresa para acá. Porque si lo dejas ir así es un problema, ¿no? Entonces, por un lado, cuando nuestros hijos los mandamos y reaccionan así, somos tentados a pecar contra ellos. Al menos yo sí, la verdad, soy débil en esa área, lo reconozco. Pero por otro lado, somos tentados también a ser demasiado pasivos. Y decir, ay, déjalo, pues se enojó, ¿qué quieres que haga? Dale gracias a Dios que no me ha pegado, ¿no? Ya que se vaya y que lo haga. Es decir, en ese momento en que mandamos a hacer algo a nuestros hijos y estamos poniendo a prueba su obediencia y reaccionan con enojo, debemos de ser muy balanceados. ¿Hasta qué punto puedo dejar a mi hijo deshonrarme en mi cara? Esa es una muy buena pregunta. Porque tú lo ves que lo estás mandando y lo estás haciendo con una mala actitud. Pregunta, ¿hasta qué punto es bueno que en tu cara tu hijo te falte el respeto, te tuerza los ojos, te truene los dientes, zapatee el piso, se vaya renegando, jalándose el pelo, golpeando las puertas, qué sé yo? Hay diferentes grados de reacción. Hay unos niños que se van al extremo de ponerse hasta agresivos cuando los padres le dicen, ya, no más teléfono. Y se ponen agresivos porque como ya están demasiado, ahora sí que pegados a un aparato así, y se ponen muy, muy violentos algunos. Así que en esta área necesitamos, hermanos, discernimiento y sabiduría. Saber hasta qué punto hay cosas que les puedo dejar pasar sin caer en ser pasivo y flojo, de tal manera que después ya no me respeten. Hijos, Dios demanda obedecer, es decir, hacer las cosas que legítimamente tu padre te está pidiendo que hagas, pero también Dios te demanda que lo hagas con una buena actitud, que los honres en el proceso. Mire lo que dice, ¿a quién? ¿A quién hay que honrar? Padre y madre, a ambos. Los hijos, especialmente los hijos cristianos, deben de tratar a ambos padres con el mayor respeto posible, obedecer y honrar a ambos. Hay hijos que tienen tendencias a respetar más al padre, hay hijos que tienen tendencias a respetar y honrar más a la madre. Pablo dice a los dos. Por lo general, en los hogares que hay matriarcado, los hijos respetan y obedecen y honran más a la mamá, por lo general. Un matriarcado que es antibíblico. Hay un patriarcado que es antibíblico también, que es el padre que no está sujeto a Cristo, y en ese patriarcado antibíblico se tiende a respetar más al padre. Pero hay un patriarcado que es bíblico, que es el hombre sujeto a Cristo y todo mundo sujeto a él en el hogar, y en ese patriarcado bíblico se debería de obedecer y honrar a ambos, al papá y también a la mamá. El consejo aquí, hermanos, es que cuidemos los hombres de que nuestros hijos estén honrando a su madre y obedeciéndola, porque en el momento en que deshonran y desobedecen a su madre, nos están deshonrando también a nosotros. No deberíamos de jactarnos los varones diciendo, a mí sí me temen, a mí sí me respetan, y a su mamá no. Eso es un mal testimonio para nosotros. Porque si nosotros estamos criando a nuestros hijos para que sean cristianos, debemos de cuidar que obedezcan y honren ¿a quién? A ambos. Luego dice, ¿qué es el primer mandamiento con promesa? Usted sabe que Dios, hermano, le dio los 10 mandamientos a Israel en el desierto, Éxodo capítulo 20, verso 1 al 17, ahí usted puede encontrar los 10 mandamientos.
Y este es el quinto mandamiento y es el primero y el único mandamiento que trata sobre las relaciones humanas. Y es honra a tu padre y a tu madre. Es decir, trata sobre las relaciones entre padres e hijos. Es muy importante, hermano, este mandamiento porque prácticamente de cómo los hijos tratemos a nuestros padres va a depender de cómo nosotros nos relacionamos en general con la sociedad. Los hijos que son enseñados en obedecer y honrar a sus padres serán mejores ciudadanos en general. Sabrán relacionarse mejor con las demás personas allá afuera, con las figuras de autoridad, con su prójimo en general. Cuando nosotros, hermanos, les enseñamos a nuestros hijos a obedecernos a nosotros, a honrarnos y a respetarnos, les estamos por ende enseñando a ser buenas personas en su relación con los demás seres humanos. Si les permitimos que nos traten de lo peor, escucha, padre, madre, si tú permites a tus hijos y respetarte, hacer lo que ellos quieren en casa, ser rebeldes, no someterse a tu disciplina, no tenerte el más mínimo temor, te tengo una mala noticia. Estás preparando a tus hijos para que sean unos faltos de respeto con todas las demás personas que se relacionen. Porque una persona que no respeta a su padre, ¿qué más podemos esperar de que va a respetar al maestro, o al pastor, o al policía, o a su compañero de trabajo? Y quizás tú le puedes tener mucha paciencia faltándote al respeto, pero quizás alguien allá afuera lo va a enseñar a respetar, porque ese sí no le va a tener paciencia. El respeto a los padres entonces es de mucha importancia para el Señor. En las Escrituras, de hecho, faltar al respeto a los padres o ponerse al tú con los padres como para golpear a los padres llevaba pena de muerte. Mire lo que dice Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Puse en amarillo, morirá, para que lo lean los jóvenes. Levítico 29. Alguien diría, no, porque sí, es que golpear al papá y a la mamá es mucho. ¿Cómo crees que vas a golpearles? Pero mire lo que dice Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Dos cosas eran condenadas con pena de muerte en todos los hijos en Israel en aquel entonces: maldecir al padre o ponerte a golpes con tu padre y golpear a tu padre. Dice en otros pasajes, dice, no los traje, que a ese hijo se le tenía por rebelde y contumaz, se le exhibía públicamente en un lugar y se llamaba a la gente y se les mataba a pedradas, hermano. Si esta práctica siguiera en vigencia, civilmente hablando, hermanos, habría una de muertes, especialmente de adolescentes, ¿no? Que esa es la etapa donde muchas veces los adolescentes pasan por rebeldía, por actitudes así medio pesaditas contigo. Y si tú no tienes hijos adolescentes, algún día lo vas a entender. Pero es difícil, ¿no? Habría muchos muertos todas las semanas de jóvenes, de hijos que se han rebelado contra los padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Aquí está una promesa de parte de Dios para los hijos. Acuérdese que este pasaje está en el contexto de a punto de entrar a Canaán, la tierra prometida. Y entonces Dios de alguna manera les está diciendo a los hijos: honren a sus padres y cuando entren a Canaán yo les daré una buena vida. Aquí larga vida no significa necesariamente por fuerza vivir 100 años si tú obedeces y honras a tus padres. No significa eso, porque algunas veces sabemos que hijos fallecen, ¿no? 7 años, 12 años, y son hijos que han obedecido y han tratado de honrar lo más que han podido a sus padres. Aquí lo que se refiere el término larga vida es de alguna manera una conducta y tener una sociedad saludable. Eso es lo que más que nada significa aquí, ¿no? Una generación que viene detrás y que la estamos preparando para que sean jóvenes, hombres y mujeres que respetan a su padre, que honran a su padre, obedecen a su padre y a su madre. Estamos
de alguna manera promoviendo que la sociedad en su próxima generación tenga que buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos hacen una buena sociedad. Y en una buena sociedad se puede vivir mejor. La delincuencia está más baja, el nivel de relaciones humanos es menos tóxico. Y eso es lo que de alguna manera significa aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, te vaya bien en la tierra donde van a entrar a poseer. La honra a los padres, muchachos, también incluye proveerles medios de subsistencia, es decir, proveer económicamente para los padres cuando estos ya no se pueden valer por sí mismos. Los padres, cuando nuestros hijos no se pueden valer por ellos mismos, que más o menos son los primeros 18 años según la ley, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos no se pueden valer por ellos mismos? ¿Qué hacemos los padres? Les proveemos, ¿verdad? Todo lo que necesitan. Desde que nacen hay que alimentarlos, hay que comprarles todo, hay que proveerles todo lo que los hijos necesitan. Hijos, de la misma manera que un día ustedes no se podían valer por ustedes mismos, si Dios permite que sus padres envejezcan y lleguen a un cierto nivel de años, llegará un momento en que esos padres no se podrán valer por sí mismos. Alguien va a tener que proveerles, en lugar de irlos a tirar a un asilo. Lo que la Biblia manda es, ahora, hijos, honren a sus padres. Y honra incluye proveerles lo material, el sustento económico, el alimento, todo lo que requiere, hermanos, tener una vida digna para un anciano. Debe de ser el trabajo de los hijos. ¿Por qué? Porque los padres todo lo han dado por los hijos. Esto es lo justo. Si tú le preguntas a un padre piadoso, y tú le dices, todo lo que le das a tus hijos se lo das porque estás esperando que un día te lo devuelvan, se lo estás dando por un interés mezquino, te va a decir que no. Un padre piadoso te va a decir que no. Te va a decir, yo voy a proveerle a mis hijos aunque me abandonen cuando yo sea grande. A mí no me importa, yo los amo. Sin embargo, lo justo es que los hijos sostengan a los padres. Ser padre es un trabajo, hermanos, a tiempo completo. Por lo menos 18 años es a tiempo completo. Para aquellos que dicen, no, hay que su mamá haga las cosas que yo no quiero hacer. Hay padres que se conforman solo con proveer lo material y no están enseñando a sus hijos a leer la Biblia, no están orando con ellos, no van con ellos a sus juegos de deportes o a sus conciertos de música. En fin, los hijos están creciendo emocionalmente con un padre ausente. No está ahí, está ausente. No, hermanos. Es un trabajo completo por 18 años, incluye mantenimiento económico y también mantenimiento emocional, suplir todo lo que emocionalmente necesitan los hijos. Te sigo aclarando las cosas. No solamente es un trabajo de 18 años a tiempo completo, es un trabajo donde no se te paga, sino que tú pagas. Otra aclaración, si no haces bien ese trabajo, hay una amenaza de parte del gobierno de cárcel. ¿Qué más? De esos 18 años, lo más probable es que más de la mitad de esos años no recibas necesariamente un buen trato de parte de esas personitas a los que estás cuidando. Por ahí pequeños quizás, que están pequeñitos, 1 año hasta los 8, 9, 10 años, vas a ser su héroe. Pero después, los otros años de esa crianza, vas a ser su enemigo en algunos aspectos. No estoy diciendo esto porque yo estoy viviendo esto en mi vida, hermanos, ¿ok? Estoy generalizando. En resumen, en este punto número 2, hijos, hay que obedecer a sus padres, es decir, hacer lo que los padres demandan legítimamente en el Señor. Y hay que honrar a los padres, es decir, hacer lo que están mandando con una buena actitud. El consejo para ustedes, hermanos jóvenes y muchachos, es órenle mucho al Señor. Lean la palabra, traten de ser buenos cristianos, traten de ser piadosos, porque en su naturaleza humana realmente lo que querrán hacer es no someterse a sus padres, contradecir a sus padres. Entonces necesitan mucho del Señor. Y por último, en el punto número 3, ahora vamos a hablarle a los padres, aunque hemos estado hablando para ambos, ¿no? Amar y disciplinar a los hijos es un deber. Leemos el último verso de hoy, Efesios 6:4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que vemos, hermanos, es un mandamiento sobre qué no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Estuve investigando, hermano, el comentario de Barclay da una enseñanza grandísima en este sentido, en este verso, porque te lleva al contexto histórico en el que se está diciendo esto. Ustedes saben que en este tiempo la humanidad, de alguna manera, o por lo menos gran parte de las naciones del mundo, están bajo el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, hermanos, existía una ley que se llamaba Patria Potestas. Y era una ley bastante dura en contra de los hijos. Durísima. Entonces, este mandamiento, hermano, de no provoquéis a ira a vuestros hijos, en este momento resultaba bastante novedoso. Porque una de las cosas que más hacían los padres en este contexto romano del Patrias Potestas era hacer con sus hijos lo que se les pegaba la gana. Muchos de esos padres, hermano, tenían hijos incluso hasta para venderlos como esclavos o matarlos en su defecto. Y no había una ley que persiguiera, que dijeran, uy, este hombre mató a su hijo, hay que perseguirlo. No. Esa ley, ese edicto, Patria Potestas, le daba todo el poder, ¿no? Eso es lo que significa potestas, poder, toda la potestad del padre, Patrias Potestas. Y podían hacer lo que querían con ellos. Un escritor, hermano, romano llamado Seneca dijo lo siguiente con respecto a los hijos. Dijo: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, y a los niños que nacen débiles o con algún problema de salud, los ahogamos. Se dice, hermano, que cuando nacía un niño se le ponía a los pies del padre. Eso incluía el Patrias Potestas. Se le ponía a los pies del padre. Generalmente, si era mujer, generalmente se desechaba. Si era mujer, investigue lo que le estoy diciendo, ¿no? Si era varón, se le ponía a los pies del padre. Y si el padre lo veía que era muy chiquito, débil, enfermizo, traía algún problema congénito, inmediatamente también desechaba a ese varón. Entonces es en este contexto que Pablo dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, padres, ¿quién de ustedes nunca en su vida ha provocado a ira a sus hijos? No sé si habrá alguien por ahí que sea tan pasivo, ¿no? Les soy sincero, en muchas oportunidades yo he provocado a ira a mis hijos. Y yo sé que ustedes también, nada más que no lo van a aceptar aquí en público. El mandato es que no lo hagamos. No dice que tenemos la capacidad de guardarlo a cabalidad. Ahora, hay que entender, hermano, que aquí se refiere la expresión no provoquéis a ira, está en un sentido de un patrón repetitivo. Entonces aquí es donde aclaro. Yo sí he provocado a ira a mis hijos algunas veces, pero no es un patrón repetitivo, a menos que ellos digan lo contrario, ¿no? No es un patrón repetitivo de toda la vida, todos los días, a cada instante, estarles provocando a ira. ¿Por qué será el patrón romano? El patrón romano era ver a los hijos como un esclavo más, como alguien que el padre podía desechar y matar sin tener que rendir cuentas a nadie. No, aquí habla de un patrón repetitivo en el sentido, hermano, de que nosotros como cristianos no debe de ser un estilo de vida en donde estamos llevando a nuestros hijos a un constante enojo y resentimiento, que puede devenir en que un día quieras golpear a tu padre. Cuando un padre es así, que está constantemente sobre los hijos, provocándolos a ira constantemente, ¿qué pasa cuando uno crece, hermano? ¿Te cansas? ¿Y qué le dices a tu papá? Bueno, vamos a arreglarnos como hombres entonces, porque ya me siento demasiado oprimido. Ya ha pasado, muchos hijos han golpeado a sus padres, muchas ocasiones. Y no ha sido ni el primero ni el último que lo hará, porque vivimos en un mundo caído.
Pero no debería de ser, hermanos, en nosotros los creyentes, no debería de ser un patrón repetitivo, donde nosotros, hermano, somos unos dictadores, que estamos criando a nuestros hijos al estilo militar y somos sus jefes, somos sus dueños y hacemos con ellos lo que queremos. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Aquí le menciono unas cositas rapidito, hermano, que nos pueden llevar a provocar a nuestros hijos constantemente a ira. El favoritismo les puede hacer mucho daño a nuestros hijos, compararlos entre ellos, amar más a uno que a otro. Usted dirá, eso es imposible, yo amo a todos mis hijos por igual. En la Biblia hay ejemplos de que se puede. ¿A quién amó Isaac? A Esaú. ¿Y a quién amó Rebeca? A Jacob. Ahí andaba la viejita, hermano, diciéndole a Jacob, mira, tu papá va a hacer esto, ven que yo te pongo los pelos de cabra aquí para que los confunda. Es posible, hermano, es posible que uno caiga en favoritismos con sus hijos y los irritamos. No solamente los podemos comparar entre ellos, sino que los podemos comparar con alguien más, con alguien de la iglesia, con alguien de la escuela, con alguien de la familia. ¿Por qué no eres como tu prima fulana o como tu primo sutano? Hay que tener mucho cuidado. A veces uno puede usar esas estrategias como una forma de motivarlos, de hacerlos despertar, pero hay que tener mucho cuidado porque les puede lastimar emocionalmente. El favoritismo, hermanos, de Isaac sobre Esaú y de Rebeca sobre Jacob se sigue sufriendo el día de hoy. Dos naciones que salieron de cada uno de ellos y que no se pueden ver el día de hoy por un favoritismo de esos dos viejitos de hace miles de años. Número 2, una forma de irritar también a nuestros hijos, hermanos, es cuando nosotros les exigimos cosas que son irrazonables. Nuestros hijos son seres humanos, tienen muchas limitaciones. Quizás tú conoces a un niño que tiene un don en algo y tú quisieras que tu hijo lo tiene y tu hijo no lo tiene. Se acabó. No puedes exigirle en ese proceso. También muchas veces comparándolos con nosotros mismos. No, es que yo a tu edad era mejor que tú. Sí, pero es que tú eres otra persona. No eres el mismo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Mediante desanimarlos. Nuestros hijos, hermanos, sabemos que a veces tenemos una relación con ellos así fuerte, como de estarles corrigiendo constantemente, porque por su juventud e inmadurez se equivocan constantemente y uno les está corrigiendo. Pero no todo es corregir, hermanos. No todo es corregir. También hay que elogiar, también hay que animar, también hay que reconocerles cuando hacen cosas que son buenas, que son virtudes que ellos deberían de seguir cultivando, hermanos, en su vida. No todo es corregir. Por medio de no sacrificarse por ellos. Los padres debemos de sacrificarnos por nuestros hijos lo más que podamos. Trabajar fuertemente para proveerles, tratar de superarnos en la vida, salir adelante para que de alguna manera ellos también... Los hijos a veces se pueden sentir orgullosos sanamente de sus padres. Eso no tiene ningún problema. La tendencia es a sentirse avergonzados, siendo honestos. Esa es la tendencia de los jóvenes con respecto a los padres, ¿no? El papá o la mamá le dicen, voy a ir a tu escuela. No vayas, por favor, que no quiero que te vean. Y tú vas al espejo y dices, pues que estaré muy cómodo. Es como una tendencia en los jóvenes. Pero si nosotros hacemos un buen trabajo y les amamos, sería bueno que ellos digan, mi padre se esfuerza por mí, se sacrifica por mí, ha salido adelante por mí, le ha echado ganas por mí, trabaja duro porque quiere de alguna manera proveerme algunas cosas. Pero si tus hijos están pasando necesidad y te ven ahí acostado, viendo pasar los días sin hacer nada, irresponsable, no tomas la autoridad del hogar, ¿qué van a decir tus hijos? No, pues mi padre no me ama. Mis padres no me aman, porque si tú no te sacrificas por algo para tratar de darle lo mejor, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando? No te amo lo suficiente como para darte todo lo que realmente requieres, para tener una vida por lo menos digna. No estoy hablando de lujos y porque más bien eso acaba haciendo daño a los hijos, ¿no? Pero lo necesario, lo vital, debemos de esforzarnos y sacrificarnos por ellos. Un problema, hermanos, es ser demasiado estrictos. También cuando nosotros somos demasiado estrictos podemos estar provocando a nuestros hijos a ira. Nuestros hijos es normal que de repente tengan conductas infantiles o conductas normales de un adolescente. Y no es que cada vez que se equivocan le vas a caer encima para corregirles, porque también hay que darles un poquito de espacio.
El tono de voz que usamos con ellos deberíamos de tener siempre cuidado. Siempre, esto se lo digo a los padres más jóvenes. Yo tengo 18 años criando hijos, pero hay padres más jóvenes que quizás tienen, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años criando hijos. Yo te quiero decir algo, no siempre el tono que se usa es un tono de que eres no sé, un cabo del ejército, un soldado del ejército. No siempre se usa ese tono. Lo que tienes que hacer es, algunas veces se usa un tono, porque también uno no puede mostrarse débil. Pero cuando la próxima vez tú vayas a usar un tono, tú tienes que decir, ¿vale la pena? ¿Debería de usar este tono en este momento? ¿Lo que hizo lo amerita? ¿O más bien ya se está volviendo en mí una forma de ser agresiva y dominante en todo tiempo? El otro día escuché a alguien decir, me parece que era un video, decía, ahora que soy adulto me doy cuenta que mi padre tenía razón en lo que él me decía. Lo único que no me gustaba era su tono de voz. Las cosas no las hacen verdad el tono de voz que usemos. Las cosas son verdad porque las estamos razonando y son verdad y punto. No tenemos que gritarlas siempre para convertirlas en verdad. Ok, ese fue el mandamiento de no hagan esto. El mandamiento negativo en algún sentido. Ahora miremos el mandamiento positivo de hagan esto, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primero, no hagan esto, ahora hagan esto. La palabra aquí, hermanos, disciplina, es muy interesante. Es paidea, ¿no? De donde viene todo lo que tiene que ver con niños. Usted sabe, pedagogo, pediatra, todos esos términos que tienen este prefijo tiene que ver con niños, ¿no? Precisamente se deriva de pais, que es niño. Esa es la forma de decir niño. Y esta palabra aquí, hermano, disciplina, se refiere a una instrucción sistemática, es decir, estar enseñando a nuestros hijos sistemáticamente. ¿Cómo aprenden nuestros hijos en la escuela secular, hermanos? Aprenden sistemáticamente, ¿verdad? Hay un currículum, hay un programa. Los maestros no están improvisando. Ellos tienen todo un currículum que en 1 año tienen que terminarlo. Es sistemático. Por eso los niños van avanzando, aprenden las vocales, aprenden a armar palabras, aprenden sílabas, luego aprenden enunciados y luego párrafos largos. Así nosotros tenemos que dedicarnos con los hijos. Sistemáticamente a estarles enseñando. Alguien dirá, la disciplina no es una cuestión de niños, los niños no ocupan disciplina. Bueno, la misma palabra paidea para disciplina tiene que ver con niños. Eso significa que sí, ¿verdad? Debemos de estar constantemente observando su conducta, su aprendizaje, su forma de hablar, que se desarrollen normalmente, estarlos observando en todo. Especialmente, hermano, pues en la crianza cristiana, que es de sumo interés para nosotros, que nuestros hijos conozcan al Señor, sean criados, hermanos, en el Evangelio. Es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos. Pero el día de hoy, hermano, mucha gente no está disciplinando a sus hijos. Les están dando mucho amor y nada de disciplina, y eso está creando un desbalance en la sociedad. Los niños comienzan a creer, hermano, que son los reyes del mundo, que no tienen que hacer nada, que lo merecen todo, tienen malas actitudes en la sociedad en general. Por ejemplo, antes, hermano, en las escuelas, cuando un niño se portaba mal, el maestro amenazaba al niño, voy a llamar a tus papás. ¿Y qué era lo que el niño entendía cuando el maestro decía voy a llamar a tus papás? No, pues mi papá va a venir y me va a poner en mi lugar. Le funcionaba al maestro, ¿no? Pero hoy es al revés. Hoy, cuando los maestros no hacen todo lo que los estudiantes quieren, amenazan al maestro. Voy a llamar a mis papás. Porque ahora los papás están tan interesados en cuidar que a sus angelitos no se les haga nada, que son capaces de ir y matar al maestro, hermano. Jóvenes, déjenme contarles una historia de terror. Antes, los maestros te golpeaban, te pegaban, por lo menos en nuestros países. Los maestros te pegaban. Y si hacías algo más malo, llamaban a tu papá y a tu mamá. Venía tu papá y tu mamá y te pegaban más. Hoy es al revés. Hoy los estudiantes le pegan al maestro y todavía llaman al papá y el papá viene y acaba de rematar al maestro. Si ve, todo es proteger a los hijos. Por eso es que el día de hoy se ha vuelto muy famosa la frase, estamos formando una generación de cristal.
Una generación de niños débiles que creen que lo merecen todo. Y amonestación, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí la palabra amonestación, hermanos, se refiere a enseñar y corregir. Enseñar y corregir. ¿Cuándo se les enseña a los hijos el evangelio? ¿Cuándo se les enseña a los hijos la palabra de Dios? ¿Cuándo se les enseña a los hijos a orar? Desde que nacen. Desde que nacen. No vas a esperar a que tu hijo tenga 5 años y empiece a articular sus primeras palabras, o no, eso empiezan antes, ¿no? 2, 3. Pero alguien diría, hasta que entre al pre-K, y es señal de que ya se le puede enseñar. No vas a esperar a que tu hijo sea un adolescente, no. Cuando sea un adolescente y le quieras enseñar a leer la Biblia y a orar, por supuesto que no va a querer. Eso se les enseña desde que nacen. A mí me causan muchos problemas los cristianos que dicen que ellos no quieren imponer su cristianismo a sus hijos. Que ellos dejarán que sus hijos crezcan y que cuando sus hijos crezcan, entonces ahí que ellos vean, que ellos decidan. Los paganos no tienen el menor problema en dejar que el gobierno hormone a sus hijos, les ponga bloqueadores hormonales a sus hijos para hacerlos transicionar a otro sexo, aunque eso es horrible y hace un daño psicológico, físico y emocional terrible. Los paganos no tienen problemas con eso. Si mi hijo de 4 años quiere transicionar, que transicione, yo lo apoyo y pago y que el gobierno diga y se meta y hay que hacer lo que quiera. Y eso le va a hacer daño al niño, ¿verdad? Pero los cristianos tienen problemas con hacer que sus hijos transicionen del mundo a Cristo. Dicen, no, eso no. Eso hay que ellos vean cuando sean mayores. Y aquí está el resumen de todo, hermanos, en el último verso, la última palabra, en el Señor. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la clave de todo. Todo tiene que ser hecho en el Señor. Les enseñamos a orar porque eso Dios manda. Les enseñamos lo que la palabra dice porque esa es la palabra de Dios. Es la verdad, es lo que les hace bien, lo que ellos necesitan. Así que, hermanos, los dejo con este pensamiento y con esto vamos a terminar. Yo sé que la crianza de los hijos, hermanos, es un proceso duro. En ese proceso a veces se ríe, en ese proceso a veces se llora. Eso es la verdad. Es muy, muy complicado. Necesitamos mucho como padres la sabiduría que Dios nos pueda dar a través de su palabra. Ver crecer a los hijos es hermoso. Nacen y tú les comienzas a celebrar todo. Su primer balbuceo, dijo mamá, a lo mejor está diciendo otra cosa, ¿no? Pero uno les celebra todo. Su primer dientito, su primera parada, cuando por fin se sueltan de un mueble y quedan así, ¿no? Su primer pasito. Y todo uno les va celebrando, van creciendo y les va celebrando. Entraron por fin al pre-K y ahí van con una mochilita bien divertida. Al segundo día ya no quieren ir, pero tú se lo celebras, ¿no? Que se graduaron del pre-K y ahí los viste bien bonitos y fotos y entran a la elementary, a la que sigue, la middle school, la high school, y uno les celebra todo, graduaciones, su crecimiento y vienen diferentes etapas en la vida. ¿Es bonito ver crecer a los hijos? Sí, pero es feo también. Es feo, porque en nuestro amor como padres, al menos yo amo a mis hijos, yo no sé usted, duele verlos crecer, ¿no? Yo extraño abrazar a mis hijos cuando eran pequeños. Y a veces me pongo a ver videos, tengo videos de ellos desde que eran bebés, me pongo a ver, están privados, no los vayan a buscar. Y digo, wow, qué bonito. Y nos empezamos a reír ahí, nos reunimos toda la familia y nos reímos de ellos, de cómo estaban chiquitos, las cosas que hacían, las cosas que hablaban, etc. ¿Qué es lo más hermoso de la crianza de los hijos?, le preguntaron a alguien. Y él dijo, lo más hermoso de la crianza de los hijos es verlos crecer. Y luego le preguntaron, ¿y qué es lo más duro de la crianza de los hijos? Y él respondió, lo más duro de la crianza de los hijos es verlos crecer. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.